Bienvenidos. Vamos a intentar explicar cómo se hace música electrónica. No sé si sois productores, conocéis algo de música electrónica. No sé a qué nivel tengo que hablar. ¿Alguien produce música, aunque sea a nivel amateur? 4, los demás 5. ¿Amateur o profesional? Amateur, no, que tengas conocimientos. Asumo que los demás sois que no, jamás habéis tocado un programa de producir música. Yo sí he tocado programa de producir. Bien, pues mitad y mitad. Lo siento, no va a ser demasiado para principiantes. La historia de hacer un tema de música de baile, en principio hay que tener cosas claras, que son como la historia que se quiere contar. La música de baile tiene pocos acordes, armónicamente es una de las músicas más simples. La música pop tradicional o el rock suele tener frases, puentes, estribillos en los cuales los acordes son diferentes. En la música de baile hay temas, la mayoría de ellos, que no tienen, dependiendo del estilo, que no tienen más que un acorde durante todo el tema. En este caso sí que vamos a usar varios acordes. Lo que ocurre es que van a estar limitados. Hay una armonía únicamente durante todo el tema. Eso significa que puede haber como 3 o 4 acordes, y entonces hay que conseguir que el tema tenga su variación durante el tiempo, en los 5 o 8 minutos que puede durar. Sin embargo, no es aconsejable salirse de esa única armonía, de esa única consecución de acordes. Si lo haces, el tema quedaría demasiado complejo y no se asemejaría demasiado a lo que son los estilos usuales de la música de baile, y estaríamos haciendo algo demasiado diferente, con lo cual difícil de entender por el público. En este caso, tenemos un tema que es bastante complejo en ese sentido, aunque sí que tiene una única armonía. Es complejo por las melodías que incluye. Tenemos 3 acordes en el tema, y todo va a ser alrededor de estos acordes. Vamos a escucharlos. Este sería el cuarto, y vuelve a empezar. El primer acorde es el segundo, el tercero y el cuarto, y después otra vez empezar. En este momento entran en juego variaciones, se eliminan elementos y entran otros para darle ese dinamismo, esa variedad al tema, porque si no sería exactamente igual, pero siempre con esos 4 acordes. Vamos a ver el tema en completo. Esta pantalla es un poquito pequeña. Bien, luego en lo que es la duración total del tema, hay siempre unas partes diferenciadas. Una es la intro, que se llama así porque evidentemente está empezando el tema, pero hay que hacerla pensando siempre en la mezcla. La música de baile está hecha para ser mezclada por discjockeys en discotecas. Entonces la norma suele ser de 1 minuto. 1 minuto en el cual tú construyes tu tema no para ser escuchado, sino para ser mezclado. No tiene por qué ser demasiado divertido en este momento, sino que sea fácil de mezclar. Vamos a escuchar ese primer minuto. Es importante que el tema empiece con bombo, porque es más fácil de mezclar por los discjockeys. También es aconsejable que no tenga bajo, para que la mezcla también sea acústicamente más fácil. ¿Algunos
mismos elementos melódicos del sintetizador son aconsejables para que durante la mezcla ya se reconozca el tema, pero no demasiados para que no suenen los dos temas a la vez y sea muy cargante. Algo que se suele hacer también es no desarrollar la armonía entera. En este ejemplo, los 30 primeros segundos no estaban desarrollándola y ahora sí. En este momento, el tema ya se ha mezclado. Hay discos que mezclan más largo, pero hoy en día yo creo que no es aconsejable mezclar más de un minuto, sobre todo porque los temas están construidos así. En este momento, tal y como yo he pensado que el disco que haga la mezcla, es que en este compás 33 ya no haya dos discos sonando, sino solamente uno. Y es el momento en el cual la mayoría de la gente reconoce el tema, ya que solamente está sonando uno y no los dos, como antes. Desarrollar las melodías durante lo que se llama la parada, que no hay elementos rítmicos y es todo melódico. En este momento hay una subida y a un momento de éxtasis en el cual va a entrar el ritmo. Aquí ya todo espectador sabe que va a entrar el ritmo dentro de poco. Los sonidos, los volúmenes se van incrementando. Y el ordenador se para. Bien, ha entrado la melodía, hemos hecho una pequeña subida de 16 compases y después entra el tema sin melodía. Hay una tendencia bastante que se usa estos días, el rollo de entrar sin la melodía. No sé muy bien por qué, pero funciona bastante bien. Para luego quizás ir metiéndola después. Hay muchísimos temas los cuales nunca jamás la melodía llega a sonar con el ritmo y es algo de lo cual no estoy muy a favor de hacer. Sin embargo, reconozco que entrar únicamente con un ritmo limpio ayuda a que la gente baile en la discoteca. Por eso yo trato de combinar las dos cosas. Hay una parte en este tema en el cual el tema entra limpio y la melodía se va sumando progresivamente y una segunda parada en el cual el tema se repite, no exactamente igual, pero sí bastante parecido. Sin embargo, la segunda vez que entra, ya sí entra con elementos melódicos. Vamos a seguir escuchando. Esto esta tarde, en las pruebas, por supuesto, no pasaba. Bien, hay algo importante también aquí. A la hora de desarrollar una sección de tiempo, es algo que se suele hacer muchísimo, que es jugar con los filtros. Todos los sintetizadores, en este caso tenemos dos sintetizadores que juegan a la vez y hacen esto.
Estas rayitas azules que veis es la frecuencia de corte del filtro. Voy a pararlo para que sea desacompasado por falla de potencia. Este cacharro de aquí, como veis, está automatizado y va siguiendo la línea azul. Y este es el momento donde yo quería llegar. Mientras arranca voy a explicaros un poco este chisme. Este ordenador es un PC con un programa muy antiguo. Está hecho para el Windows 95. Y he tenido que poner este Windows, creo que es 7, en modo compatibilidad, arrancar la aplicación en modo compatibilidad para poder correrlo. Es un espectrógrafo que vengo usando muchísimo tiempo, por eso no quiero cambiarlo. He probado otros, pero no me gustan. Es súper importante. Ahora mismo no está haciendo nada porque el micrófono está ruteado directamente a los altavoces y no a través de la mesa. Esto ha sido un fallo que no he tenido en cuenta, que se podría solucionar, pero en su defecto tendríamos que usar el micrófono que suena cubo. ¿Sabéis lo que es un espectrógrafo? Sí. Además de oír, el sonido se puede ver. Esto representa las frecuencias graves aquí, las frecuencias altas allí. Entonces, trabajar sobre un tema durante muchas horas hace que tus oídos se cansen, tus oídos, incluso tu cerebro, y empiezas a oír menos de lo que deberías. Ciertas frecuencias, las más dañinas, alrededor de los 4 kHz y más allá, tu cerebro empieza a no querer oírlas, con lo cual es muy dado el hecho de que cuanto más tiempo trabajas en un tema, sin darte cuenta estás incrementando las frecuencias altas y tu tema no está sonando como debería. Por otro lado, depende de tus altavoces, pueden estar dándote más agudos, tu habitación puede estar reflejando más unas frecuencias que otras, con lo cual es bastante difícil saber si algo suena bien, si el tema que estás haciendo suena bien, simplemente con los oídos. A mí me parece bastante erróneo el fiarse únicamente de tus oídos. Yo nunca lo he hecho. De hecho, si hay algún motivo por el cual mis temas suenan bien, es porque no me fío de mis oídos y me fío casi más de esto que de los oídos. Esto te va a decir siempre qué está pasando. Porque tus ojos, si llegan a cierto nivel, si ves esta gráfica que está llegando a cierto nivel, eso no te va a engañar de ninguna forma. No hay una percepción errónea ahí. Como nota, esto está tardando 17 años porque está arrancando desde un disco duro USB, pero todo va bien. Entonces, ese ordenador lo tengo funcionando en el estudio siempre. A la hora de crear sonidos, a la hora de mezclar tu tema, siempre al lado de la pantalla, justo al lado, estoy viendo esa gráfica, porque por el rabillo del ojo estás viendo y te está ayudando a escuchar y a entender lo que estás escuchando. Ahora a ver si arranca, lo veremos en movimiento. Sí, perdona. Se llama Spectra Lab. Spectra Lab. Es difícil encontrarlo porque te digo, es súper antiguo. De hecho, tienes que instalarlo en C2 Spectra Lab. Si no, no funciona. Si lo metes en archivos de programa, no funciona. ¿Y lo tienes por ahí? ¿Cuándo buscarlo? Luego hablamos. Hay unos de la... Probé uno que me casi me convenció. Yo estuve usándolo durante un tiempo, pero al final me quedé con este, pero era bastante bueno. Creo que eran de Blue Cat Audio. El nombre del plugin exactamente no, pero si buscas la marca, Blue Cat Audio. Yo uso un medidor RMS de Blue Cat Audio y esos tienen un espectrógrafo que mostraba bien. El problema de la mayoría de los espectrógrafos es que si la gráfica no está compensada, te está mostrando mucho más volumen en los graves que en los agudos. O sea, un tema que suena correcto tendría que tener una gráfica inclinada y con eso visualmente a ti no te sirve de demasiada ayuda porque nunca sabes si la inclinación tiene que ser mucha o poca. En este hay que configurarlo y ponerle en modo de compensación, de compensación,
que no te sé decir cuál es, porque estuve probando todos, clicando todos los botones hasta que la gráfica se mostraba pues como a todos los niveles más o menos iguales. En los 60 Hz empieza a bajar hasta desaparecer, y en los 15 empieza a bajar hasta desaparecer, pero todo lo demás, en un tema que está sonando con un montón de elementos, no un tema que por ejemplo está sonando en la intro, que tiene pocos elementos como un bombo y un bajo, evidentemente no te va a mostrar muchos agudos, pero un tema que tiene las melodías arriba, las voces arriba, el bombo y los graves, sí que tiene que mostrarse bastante recto, de graves agudos. Estábamos hablando de los filtros, la frecuencia de corte de los sintetizadores. Esto es lo que hace que un sintetizador suene con un tono más romo, más grave o más agudo, sin estar variando la nota. Ese timbre, está modificando el timbre. Un sintetizador con el filtro más cerrado suena... Estas notas están más cerradas. Y aquí están más abiertas. Fijaros en esta curva. En este momento me apetecía hacer un énfasis en esas notas, pero por lo general empieza abajo, termina arriba en un bloque de 16 compases. Esto es una manera de hacer las cosas muy usual, y ayuda muchísimo que el tema sea entretenido cuando en realidad estás repitiendo la misma secuencia de sintetizador los siguientes 16 compases, pero de esta forma en la cual, empezando con la frecuencia de corte abajo, subiéndola poco a poco hasta el final, estoy señalando con el dedo como si lo vieseis, pero evidentemente no lo veis. Al final de los 16 compases sube, y de repente, quiero decir de repente, rápidamente, al empezar el nuevo bloque, al repetir la armonía, el sintetizador vuelve a caer y suena más cerrado. De esta forma, no sé explicar por qué, pero todo suena más entretenido. Aunque lo estoy repitiendo, y de hecho repetir no es algo que sea malo, que la música de baile está hecha a base de repetición. Bien, parece que hemos podido parar la indexación de los discos, y además estoy cargando otro tema que funciona en modo 32 bits, que consume muchísima menos memoria y que no debería darnos problema, pero no lo digo demasiado alto. Los procesos son los mismos. Hay una armonía, la cual se repite, hay elementos que entran encima de la armonía, hay filtros que suben y bajan. Así que podemos seguir donde lo dejamos, aunque el tema sea diferente. ¿Os parece? Repasamos lo que vimos en el tema anterior y vemos como en este se repite. Un poco de ritmo, no hay bajo, sí un sintetizador. Está haciendo un arpegio en bucle todo el tiempo en el mismo tono, aunque luego ese mismo arpegio va cambiando de acordes, pero de momento en la intro no cambia, simplemente incrementa el filtro se está abriendo. Se abre más y de repente se cierra. En el tema anterior, el tema aquí prescindía del ritmo y la melodía sonaba sola. En este no es exactamente igual. Hay un arpegio con los filtros bastante cerrados y el ritmo sí que se ha limpiado. Esto es importante también. Es un juego siempre de darle más energía, y después de repente hacer un cambio llamativo. El ritmo tiene elementos agudos aquí, tiene un shaker, una cabasa, y cuando cambie va a desaparecer.
De esta forma el tema consigue un impacto aquí de graves, eliminando los agudos. Aquí entra un sintetizador nuevo que hace exactamente lo mismo, pero su filtro se va a ir abriendo. De nuevo, las líneas azules muestran la frecuencia de corte del filtro. Como veis, es todo así, es un ciclo, arriba, abajo, arriba, abajo. Entra este sonido nuevo sobre lo que ya teníamos. Este está haciendo casi lo mismo que el anterior, de nuevo sobre lo que ya teníamos, para incrementar la complejidad. Un elemento melódico y, como antes hacíamos, eliminábamos el ritmo. Y esto es lo mismo de antes. Tiene pequeñas variaciones, pero volvemos a insistir. Se trata de tener una serie de elementos en el tema con los cuales jugar y no los puedes dar todos a la vez. Si desde el primer momento estás incluyendo todos los elementos que tienes, luego no puedes hacer nada. Se trata de poner primero unos poquitos, poco a poco ir subiéndolos, o sea, poco a poco ir poniendo los demás que tienes. Esta parte del tema es un momento melódico hacia la parada. Como veis, el ritmo. Estas curvas de aquí muestran cómo el ritmo se va filtrándose. Vamos a ponerlas en solo. Está modificando la frecuencia de corte de los agudos y de esta forma el ritmo va desapareciendo de manera suave. Las paradas son importantes en la música de baile porque refrescan. Temas que tienen continuamente ritmo son demasiado cansinos y cuando un tema para es como un descanso que te tomas para después continuar con más fuerza. Y es donde se aprovecha de meter la mayoría de las melodías. Melodías de 8 compases y se repiten 2 veces, con un pequeño añadido de refuerzo, un acompañamiento, pero básicamente es la misma. El primero sonaba un único violín y después hay una capa más que hace las mismas notas del sintetizador. En este momento comienza el redoble y es cuando le estás diciendo a la gente que estos temas hay que hacerlos siempre pensando en la pista de baile. Si no sois muy de discotecas es difícil comprenderlo. Pero un redoble, cuando comienza el redoble es un momento casi más grande incluso que cuando el tema entra, porque sabes lo que va a venir. Hay una característica común en casi todos los temas a la hora de hacer un redoble y es que incluyes parte de la armonía, del arpegio, de la melodía que va a sonar después, pero la incluyes en bucle. Vamos a ver si la encuentro con esta mini pantalla. Aquí. Este es uno de los sintetizadores que suenan. Vamos a escuchar la melodía completa. Como veis va cambiando de acorde.
ciclo completo. Pero suena el primer acorde de todos. Este acorde que se repite aquí es este mismo de este compás. El hecho de repetirse al mismo tiempo te está diciendo que, no sé cómo explicarlo, pues es algo que se siente, pero te está diciendo que se va a desarrollar más adelante, sin hacerlo. Y la repetición te está contando eso, te está contando que va a venir más. Bien, aquí esto no es algo demasiado habitual, pero da buen resultado. Estos dos acordes del final, estos dos compases, no son la repetición, sino que es el final de la melodía. A ver si puedo. Bien. Digamos que el redoble lo hemos construido, la subida la hemos construido con este primer acorde, que es el primero de la melodía, es exactamente igual si abrimos aquí. Bien, estas notas son las mismas que estas. Aquí se muestran muchas porque como tengo el loop se muestran, pero en realidad únicamente estamos mirando esto. Y son las mismas que estas. Y estas de aquí, que son las dos que dan entrada al momento donde el tema entra con todo el ritmo, son el final de la melodía. De esta forma, desde el momento que empiezan a sonar, tú ya sabes que el ciclo se va a cerrar y el tema va a entrar en ese momento. Es muy importante. Yo recibo muchas demos de gente que hace buenas melodías, pero no son capaces de hacer este momento del tema, la subida y la entrada, de una manera que arrastre y te indique exactamente dónde va a entrar. Y eso despista muchísimo. La gente es incapaz de bailar a la pista de baile. Si tú no haces un pequeño hueco aquí, en esta sección de tiempo, en el último compás, en los dos últimos compases antes de que el tema entre, si tú no estás avisando al que está en la pista de baile de que va a ser ese momento de entrada, se despista. Bailan antes, bailan después, saltan antes, saltan después y digamos que se tropiezan bailando. Y eso es un momento en el cual el tema, un buen tema puede arruinarse. Es muy importante cuidar esto y saber exactamente dónde va a entrar sin que nadie te lo diga, simplemente escuchando la música. Una vez que el tema entra, o sea, una vez que el tema ha terminado el redoble, ¿estás hablando de los 4 crases? Eso es un clásico. Antes se usaba mucho, hoy en día no. Pero 4 crases, 4 pins, pam, 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 pam. Y entonces entra. Es una manera muy fácil y muy clásica de decir aquí es donde va a entrar. Tienes cojones de ropa sin crash. Sin el crash. Es más difícil porque pierde tal, pero sí. Hoy en día se usan mucho las entradas limpias, pero es difícil conseguir que queden bien. Después de este momento, el tema repite básicamente lo que teníamos antes. A ver si soy capaz de hacer un zoom. El arpegio principal se repite después del tema y de nuevo vienen a incrementar, a añadirse los otros sintetizadores. O sea, repetimos la misma técnica, entrar no con todo el arsenal, sino con parte de él para después añadir otros más. Lo único que hago en este tema para conseguir más fuerza en este momento, que es el momento clave del tema, donde después de la gran parada y la gran subida ha entrado, tiene que ser muy energético y tiene que ser muy impactante y llamativo. Lo que yo hago aquí, para conseguir un punto más, es tocarle la ecualización a este sintetizador. Esta ecualización rara consigue que el sintetizador suene de manera diferente a como sonaba antes. Vamos a escucharlo antes. Bueno, de hecho, no. Este es un clon. Aquí tenemos una pista que se llama Sierra, porque sintetizador con forma de onda Sierra, y esta es igual. Seguramente lo copié, el mismo sinte, lo copié, pero después le metí ecualización. Vamos a ver si lo escuchamos antes y después, o no. Le hago un bypass a la ecualización. Bien, esta sería la manera normal de sonar del sinte.
estoy creando un pico en los... que si lo veis ahí, aquí se está moviendo, por cierto. ¿No? Ahora sí. Es bastante cómodo este, sobre todo cuando haces cosas así de... Cuando haces cosas así de extremas, de meterle esta ecualización a lo bestia, es muy importante tener un espectrógrafo que te diga si te estás pasando demasiado o no. Si me acerco mucho suena muy fuerte, y si me alejo un milímetro no suena. A pesar de que bueno, vamos a ver quizás el sinte sin la ecualización y lo vamos a observar en el espectrógrafo. Esto es sin ecualización. ¿Por qué se baja? Porque depende. No está reaccionando de manera normal. Ahí, pero ¿por qué? Es que esto hay que calibrarlo antes. La manera de calibrarlo es poner el tema a tope. Y subir el volumen hasta que no sature. Ahí estamos viendo el pico que hemos conseguido con esta cresta exagerada. Si lo escuchamos en solo se ve más claramente. Se pueden crear crestas así para conseguir destacar ciertos sonidos, pero tampoco mucho más, porque entonces sería desagradable para el oído. Este es el sí. El sintetizador sale mucho más, es mucho más agresivo. Había un tema de Steve Angelo, creo que lo hacía, o si no lo hacía, conseguía ese efecto. Un sintetizador con este tipo de cresta, en los 3500. Bueno, esto es algo que puedes variar un poco arriba o abajo y consigues diferentes resultados, pero más o menos es ahí, en los medio agudos. El tema tampoco tiene mucho más, se repiten los sintetizadores de antes. Y después, por supuesto, un punto. Si antes teníamos una intro, ahora tenemos una outro, que es un punto para que el disc jockey comience a mezclar. Habrá disc jockeys con prisas que mezclen el tema aquí, pero no es recomendable, a no ser que tengas a la gente en la pista que no esté entendiendo el tema y tengas que cambiar rápidamente. Pues no es recomendable. Lo suyo es hacerlo en el punto donde el tema ha sido diseñado para hacerlo. Los sonidos se han relajado, los filtros se han cerrado, has descargado algunos elementos y es el punto óptimo para empezar a mezclar el siguiente tema. Estoy hablando demasiado. ¿Tenéis alguna pregunta, comentario, punto donde querríais incidir? ¿Queréis que cambie de tema por completo? Ustedes me comentaban más sobre los procesos creativos. ¿Alguna preferencia? ¿Cómo la? No, yo no creo que... o sea, hay ciertas reglas que están ahí porque se ha comprobado que suenan bien, pero no tiene por qué. A mí antes, hace mucho tiempo, cuando empecé a producir, me decían que el chaston tenía que estar siempre a la izquierda y el shaker a la derecha. Lo cierto es que si los cambias no ocurre nada. Es decir,
Ha habido un momento en el cual sí que me ha resultado extraño, porque me he acostumbrado tanto a oírlos así, que si los cambio, me resulta extraño, pero quizás es una costumbre mía porque llevo escuchándolos así mucho tiempo, pero de lo que se trata es que haya una compensación de energías en el canal izquierdo y en el derecho. Si tienes un elemento agudo en el canal izquierdo, puede ser un Charleston, búscate el siguiente elemento agudo y lo paneas un poquito al otro lado para compensar. No te lleves todos los agudos a un lado y todos a otros. Con los sintetizadores pasa lo mismo. Yo suelo... Vamos a ver la mesa de mezclas. Suelo darle... Vale, ahora me voy a dejar por mentiroso porque apenas hay paneos. Aquí, ¿qué tenemos? Violines y celos. Y chelos, pues... no sabía ni que tenía chelos en este tema. Pero sí, seguramente esté por debajo del violín, haciendo poca presencia, pero sí un poco. Unos a la izquierda, otros a la derecha. En los sintetizadores tenemos estos dos, están haciendo las mismas notas casi. El sintetizador llamado Trans hace unas pocas más, pero pocas. Tenemos, por ejemplo, esto es como suena. Y el llamado Tech hace... Están haciendo los dos casi lo mismo, por eso es una buena oportunidad para dar un poco de apertura. Aquí tengo un buen jaleo de sonidos que hacen todos lo mismo, que es el arpegio principal. Todos estos están haciendo el arpegio, son exactamente las mismas notas, con lo cual pues aprovecho para panear un poco y darle un pelín de imagen estéreo. No es demasiado conveniente dar una imagen estéreo, música de baile, una imagen estéreo demasiado amplia, a no ser que tengas una melodía o un acompañamiento o cualquier cosa compuesto de varias capas y que siempre suenen a la vez. Digo esto porque hay discotecas que están mal sonorizadas y tienen a lo mejor que solamente está sonando el canal izquierdo o el derecho en toda la discoteca, o los tienen demasiado separados y entonces tienes gente que está escuchando un altavoz nada más porque el otro está demasiado lejos y la sensación del tema no es la misma, con lo cual un poquito de imagen estéreo es buena, pero demasiado no es conveniente, más se pierde impacto. Una de las cosas también que es importante en este rollo de estéreo y mono es que los bajos no tienen que tener casi nada o nada de imagen estéreo. Porque si la discoteca o la radio o tu equipo está mal sonorizado y están los cables, los dos canales están invertidos en fase, en los graves la imagen estéreo puede hacer que se cancelen el uno al otro. De hecho, hasta en los vinilos, es algo que poca gente sabe, en los graves van en mono, porque no sé muy bien por qué las limitaciones de grabar en un vinilo. Si tú tenías no recuerdo qué pasaba, si tú tenías un bajo con demasiada imagen estéreo, o bien tenías problemas al cortar el vinilo, o bien lo que hacían era que se cargaban esa imagen estéreo y sonaba en mono. O sea, no es algo, el oído humano no puede reconocer bien de dónde vienen las frecuencias graves. No es lo mismo como los agudos. Si te dan un sonido agudo, tú sí sabes de dónde viene, pero un grave sólido y limpio no sabes de dónde viene. Con lo cual la imagen estéreo no es importante y así que es mejor cargársela. Pocos son los sonidos de bajo que tienen demasiada imagen estéreo en los sintetizadores, pero si estáis creando uno de cero, no le metáis cosas como chorus y rollos así porque estáis estropeando el impacto del sonido. Procuro que siempre le meto unos cuantos plugins al canal del máster, que es este, y de aquí sale el final. Es muy cómodo el tener un proyecto que tú puedes abrir mañana en Logic y tienes aquello que consideraste como el final, como el máster final. Si tienes que hacer el máster con otro programa, ya tienes que tener el fichero donde el proyecto Logic donde lo creaste, más el otro proyecto donde lo masterizaste. ¿Por qué narices ibas a hacer eso cuando Logic puede masterizar perfectamente? Hay gente que flipa mucho con esto de los secuenciadores. No, es que Pro Tools, yo masterizo en Pro Tools. Yo creo en Logic y luego masterizo en Pro Tools. Todas esas cosas, yo no creo en ellas.
Pero ¿por qué? No encuentro razón ninguna para hacer algo así. Yo no creo en nada de eso. Puede haber diferencias. O sea, yo estuve hablando en Rusia con una persona que me decía, no, pero sí es cierto que son diferentes, pero yo le decía, es que no son diferentes. O sea, ¿qué me estás hablando? De mezclar volúmenes en Logic o en Ableton suena diferente. La gente siempre dice esas cosas, yo no las creo. Nunca las he creído. Este hombre me decía, sí, pero es que yo he hecho una prueba. Es que he cogido los mismos sonidos, los he puesto en Ableton, los mismos sonidos los he puesto en Logic y sin meter ningún plugin de ecualización ni nada, mezclándolos todos al mismo volumen, sí que daban el mismo sonido. Y eso lo hacía con una prueba para comprobar si daban el mismo sonido. Cogía los dos resultados, los dos ficheros, a uno de ellos le invertía la fase, los ponía en un... Claro, y se cancelaban en uno en otro. Y decía, era exacto. Pero no ocurría así cuando le metía una compresión de cierta marca, cualquier sea, una Waves o que fuera una compresión o un ecualizador, no sé qué hizo, lo procesó. Y lo procesó de la misma forma, con los mismos settings en Ableton e igualmente en Logic. Y entonces, al hacer la prueba de exportar los ficheros y ponerlos a la vez con uno invertido en la fase, no se cancelaba. Decían, pues evidentemente suenan diferente. Sí, a lo mejor tienes razón, suenan diferente, pero ¿quién carajo oye eso? Yo desde luego no lo oigo. Sí, yo lo tengo aquí, lo hago todo en Logic porque no. Si hay alguna diferencia de que algún programa masterice mejor, desde luego yo no. Y si yo no lo oigo, ¿tú crees que la gente que está bailando en la discoteca con 4 copas a más lo va a oír? Ni de coña, con toda la reverb de la sala y demás. Es de locos, es de locos. Ese tipo de cosas es perder el tiempo, es mucho mejor centrarse en que tus ideas fluyan y tal. Lo que suelo hacer aquí, que suele ir siempre en el máster, es un limitador. Hoy en día es muy importante la limitación. Todo suena muy apretado. Aquí tengo Mira, esta es la marca de antes, Blue Cat Digital. Este es el Peak Meter. También tienen un espectrógrafo como ese, que me gustó bastante. No me lo quedé, pero me gustó bastante. Este es un volumen, es un medidor de volumen final, de vatios RMS, porque tú puedes tener los temas que suenan y todos te van a picar, van a llegar a cero. El limitador está trabajando para que no tengas picos, pero esto no te está dando el volumen real. O sea, que tú veas aquí en el máster de Logic 000 no significa que tu volumen real, perceptivo, los vatios RMS sean más o menos. Si yo aquí le arreo caña a esto, hemos incrementado el volumen perceptivo. En el indicador RMS suena más alto, pero en el máster sigue teniendo cero. Entonces yo esto lo uso para saber si el tema va a tener cierto volumen o no comparado con otros temas. Siempre trato de quedarme aquí en menos 8 RMS, porque es un punto en el cual suenas fuerte, pero tampoco estás añadiendo demasiada limitación o compresión para que suene demasiado apretado y tengas los efectos secundarios que esto conlleva. Entonces trato de ponerle aquí tengo antes un medidor de señal de Logic. Estos son de picos normales, porque me está indicando de alguna forma más precisa que cuánto le estoy apretando el limitador. Aquí me lo está indicando realmente. Aquí está dando picos de 7, 8 dBs y aquí igualmente los está marcando, pero no me está poniendo un valor numérico. A mí el valor numérico me gusta. Es la misma señal. Si yo esto lo tengo a 0, si la entrada aquí lo tengo a 0 dBs, esta información y esta es la misma. Entonces yo trabajo más cómodo con sé hasta qué punto le estoy limitando el tema. Entonces estos están siempre. Tengo aquí una ganancia para, si quiero limitar más o menos, lo que toco es y no tocar el control de aquí, porque entonces no me afecta a este de aquí. Déjame que lo ponga de nuevo a 0.
quiere, así. Y después aquí tengo unos plugins que me ayudan un poco a darle más agudos, pero trato de no ponerlos en el máster. Trato de que si necesitas más agudos, hacerlo en los elementos del tema que lo necesitan, o sea, hacerlo en la mezcla, no en el máster. ¿Perdón? No, solamente me muestra, es información. Es como esto, me está dando información. Sé hasta qué punto el tema va a sonar fuerte o flojo. Igual que esto, sé hasta qué punto el tema va a tener muchos graves o pocos graves. Voy a ir cargando otro tema. Si tenéis alguna pregunta o sugerencia, ya sabéis. El sidechain. No todo el rato. El sidechain, yo creo que se empezó la moda del sidechain por... no fue adrede. Es una teoría que tengo, ¿vale? Pero la música de baile, al ser barata de producir, que la puedes producir en casa con un ordenador, mucha gente con pocos niveles y con pocos estudios de sonido empezaron a hacer mucha música, y al querer sonar más fuerte que otros, les salió como efecto secundario el sidechain. O sea, ponían el bombo muy alto en la mezcla, después en el máster ponían un limitador, un compresor enorme, y claro, cada vez que entraba el bombo, todo lo demás bajaba y subía. ¿Sabéis lo que es el sidechain? Porque claro, estamos hablando aquí de algo. La compresión sidechain es, bueno, un compresor limita los picos de señal, los reduce en cierta cantidad para conseguir que el sonido sea más compacto. Bueno, pues hay un modo de compresión que es la compresión sidechain, que el compresor no actúa teniendo en cuenta la señal que está sonando, la señal principal, sino una señal lateral. Por eso se llama sidechain, porque es canal lateral. Entonces tú al compresor le metes tiene una segunda entrada llamada sidechain, donde tú le metes una señal de audio. Y utiliza esa señal de audio para procesar la otra, la principal, la que suena, porque la que le estás metiendo por sidechain no suena, es simplemente una referencia de cómo actuar. Pues al principio, eso yo lo hago, meto ciertos sonidos sidechain y lo hago de esta forma, pero al principio se creó, yo creo, sin sidechain, simplemente porque en el máster, o sea, porque en la mezcla el bombo estaba muy alto y el limitador del máster, claro, estaba trabajando tanto que cuando sonaba el bombo comprimía todo lo demás y creaba ese efecto parecido al sidechain sin ser un sidechain de verdad. Luego ya pues se puso de moda porque claro, todo lo que suena muchísimo, aunque sea un efecto secundario, ya se ha creado como si fuese una moda, y después ya lo tienes que hacer, porque si no suenas como desfasado, suenas anticuado. Yo trato de hacerlo, pero no hacerlo demasiado. Es cierto que el sidechain tiene ventajas, y es que hace que el tema sea más bailable. No sé cómo explicarlo, pero funciona así. En el tema que no hemos podido trabajar con él porque se colgaba todo el rato, tenía unos violines orquestales, pues bien, yo he añadido a todas esas cuerdas, a todos esos violines, un pequeño porcentaje de sidechain, escuchando por el canal lateral el bombo, porque hace que incluso con instrumentos tan melódicos y tan suaves como los violines, te estén dando ganas de bailar. Ahora trato de hacerlo que sea muy evidente. No quiero que... O sea, es que pierdes notas. Si abusas de sidechain, las notas que caen encima del bombo no las oyes. Como ecualización. Yo creo que la ecualización y los volúmenes hay que tocarlos independientemente, y el sidechain usarlo como sidechain. Si tú quieres crear ese efecto pumping que llaman, de arriba y abajo, y bailar con el bombo, que un sonido baile con el bombo de esta forma, lo haces poniendo un sidechain.
Es horrible, yo creo que eso es horrible. No es una tontería, es una tontería que como se ha visto en boda, no sé. Ya. Pues no lo veo como una manera de trabajar. Yo creo que las cosas, cada proceso tiene su función y hay que usarlo con la función en la cual se ha creado. Si no, Lo que hacen es para no comerse las mismas cuando entran en la misma frecuencia, usan ese y bajo. tampoco es que le vea demasiado sentido a eso. Yo si necesito bajar algo porque está molestando, coño, lo bajas. Pero supuestamente lo que alega ellos es que tienen que estar en esa frecuencia para cuando entre la otra no se la coma. Es lo que yo te estoy diciendo. Si tú usas una automatización, lo puedes volver a bajar o... Un momento, igual voy a contarte algo que hago a veces, que igual es esto que tú estás contando o parecido. Una cosa es el sidechain típico, que hoy en día todo el mundo habla de sidechain refiriéndose al sidechain con el canal lateral al bombo, y otra cosa es, que es lo mismo, es compresión sidechain, pero aplicada de esta forma. Imagínate que tienes un tema en el cual tienes un piano. Ese piano está fuerte y tú quieres que entre fuerte cuando en el minuto 1 del tema, pero en el minuto 1 y 15 segundos entra un señor cantando. Bien, ese piano, lo tradicional sería bajarlo un poco para que haga hueco a la voz, porque el piano tiene muchas frecuencias medias, igual que la voz, y o bien relajas al pianista para que toque más suave, o bien bajas el volumen de esa secuencia de piano que tienes grabada y no la quieres modificar, pero le bajas el volumen, o bien usas compresión sidechain. Pones un compresor al piano y le pones como canal lateral la voz. De esa forma, cada vez que el hombre abre la boca, el piano le deja hueco bajando el volumen. Yo eso sí lo veo bien. Pero eso es lo que se está ahora llevando muy de moda, de una cosa muy compleja que yo pienso que muchas veces no hay que hacer tanta historia. Hombre, oye, No con todos los instrumentos, si hay uno que te moleste, bien, pero hay mucha gente que da muchas vueltas a eso, que no es que ahora entra el bajo que está no sé cuánta frecuencia y como quiero que se oiga más, digo, a ver, al final no estás usando... para todo no lo veo. Bueno, porque el bajo además tiene que tener una presión de graves que nadie debería tocar en las narices al bajo. Un ejemplo, vale, sí. Si comparte frecuencias yo lo veo bien, un piano y una voz, porque además hay algo que aunque ese piano esté más bajo, tú no te vas a dar cuenta, si lo haces bien, si le bajas 2, 4 dB, no más, no te vas a dar cuenta de que el piano ha bajado de volumen, porque tú siempre vas a tender a prestarle más atención a la voz o a cualquier otro instrumento que acaba de entrar, no a que lleva sonando 10 segundos. Entonces, esa bajada de volumen tú no la percibes. Como escuchante normal no la percibes. Como productor sí. Eres capaz de darte cuenta y dices, vale, ha bajado un poquito, pero casi no se nota, nadie se va a dar cuenta de esto. De hecho, nadie se da cuenta. Y es cierto que ayuda muchísimo, sobre todo si tienes un tema cargado de muchos instrumentos. Hay veces que usa otras 4 cosas, la voz comprimiendo el piano comprimiendo otro instrumento y cosas así. Y si además entran cada uno de los instrumentos en un punto diferente del tema, no te das cuenta. Y eso ayuda, porque si no se te forma un ladrillo de medios en el máster final que no permite escuchar claramente. Era más o menos eso de lo que hablábamos, sí, ¿no? Pero bueno, que yo creo que ahora está muy de moda hacer eso. Apurar en ese sentido. A ver, hay ciertos lo que no hacen es que la gente abusa de las cosas de esta gente. No entra esto, ahora entra lo otro, ahora entra y al final son como... Yo lo he hecho esas cosas en temas concretos en los cuales es necesario, pero luego si no hay necesidad de hacerlo, si tienes instrumentos que no se están pegando el uno con el otro, deja los dos sonando fuerte y fuera. No hay por qué. Eso ahora se usa mucho en el DAP. El DAP este, ahora, cada vez que pega el bombo quiere que todo baje, sigue el bombo y luego sube y sube el bajo. Está un sonido tan gordo que le meten ahí. Simple, únicamente bombo y sintetizador que va creciendo en volumen. No recuerdo si iba viendo el filtro, supongo que sí. Hay otra cosa que se puede hacer para darle, en lugar de ir creciendo vamos a ver qué tiene. En lugar de ir abriendo el filtro, se puede ir dándole más release. Aquí yo ya no recuerdo qué hice.
Este es el volumen. Esta no influye. Aquí es el filtro. Vale, y aquí hay otra curva que es... ¿Qué es esto? Ah, la reverb. Sí, esto es bastante importante también. Es bastante cómodo usar la reverb de los sintetizadores. Este tiene aquí un nivel de reverb que lo estoy automatizando para que en lugar de abrir la frecuencia del filtro, que haya más reverberación al final de las frases y los puntos clave, porque de esa forma se crea más jaleo, creas un efecto más de llamar la atención, no sé cómo explicarlo, pero vamos, creas más jaleo en este momento y es interesante. Después, una vez que el tema entra, la reverb baja y suena más limpio, pero antes de que entre el ritmo, queda bastante bien, da bastante buen resultado añadirle muchísima reverb para crear un efecto grandioso. Este tema tenía un... Luego que estoy buscando... No era este. Bien. Hay otra técnica aquí, que es esta. ¿Dónde está? Estos dos de aquí suenan tal que así. Aparte de incrementar la reverb al sintetizador para que cree jaleo, tengo este sonido. Este sonido ayuda a que el tema se incremente la intensidad, la tensión y finalmente rompa de una manera limpia. Esto es como usar un crash invertido. De hecho, es una reverb invertida. Lo que pasa es que hay que crearla especialmente para cada tema. Porque evidentemente esa reverb tiene un tono y tiene un timbre que depende del sintetizador que vayas a usar. Yo lo que hago es... Fantástico. Pongo una nota, la primera nota de la melodía, la saco en a la parte, le paso una reverb, déjame ver si tengo todavía el canal, porque normalmente tengo un canal que lo llamo Crea Reverbs. Vale, creo que acabo de encontrar el canal de crear las reverbs. O sea, lo estaba creando y lo tenía aquí debajo. Es este, que es una copia del sintetizador para el cual queremos crear la reverb. Lo ponemos en solo. Aquí de hecho ya está la reverb activada y esto suena... Es así. Bien, si le das a play, esa reverb es una full, tiene que ser muy larga, no sé por qué es tan corta. Yo uso una que me gusta mucho, que se llama Thunderclap. Le bajamos la señal seca para quedarnos únicamente con la cola de reverb. Esto lo bounceamos con un bounce de pistas que tenemos aquí y que no funciona. No, este se hace así. Bounce de pasajes aquí. Te crea un archivo de audio con la reverb y después de invertir. Vale, invertir no, es revertir, porque invertir es cambiarle la fase. Revertir, y tenemos este sonido que es parecido al que teníamos antes. Dependiendo de lo larga que sea la reverb, el sonido luego será más largo, pero si no consigues un resultado demasiado largo y quieres que sea todavía más largo como estos, yo creo que estos además están estirados como flex. Mira, los están naranja, eso significa que han sido estirados. El audio original... No lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Ahí.
El audio original es cuando Flex no te muestra ni naranja ni verde. Más o menos ahí. Una vez que ya lo has tocado es imposible dejarlo en neutro, pero más o menos esa sería la longitud. Y después los tiro con Flex. De esta forma la reverb no queda demasiado natural, incluso tiene como una textura extraña, pero a quién le importa, quiero decir, es hasta molón el rollo de que tenga una textura diferente a lo que sería una reverb normal. Realmente tú lo que quieres conseguir es tensión en este momento, y este tipo de reverb te la va a dar en ayuda a la reverb que nosotros estábamos incrementando en el canal del sintetizador, que estaba aquí subiendo hasta un punto. Estas cosas ayudan muchísimo a que el tema sea entretenido, de nuevo haciendo lo mismo que haces siempre, repitiendo las melodías una y otra vez, pero si haces este tipo de arreglos, pues haces que el tema sea muchísimo más entretenido. Por ejemplo, aquí el shaker está filtrándose los agudos antes de llegar a este punto. El bombo, los bajos, los graves del bombo están desapareciendo. Y esto quizás no te das cuenta cuando lo escuchas por primera vez o sin prestar demasiada atención. Pero estas cosas hacen que el tema cambie muchísimo. Fijaros cómo el bombo va desapareciendo. A medida que se incrementa la tensión con los sonidos agudos, los graves van desapareciendo. De esta forma, cuando el tema entra con impacto, porque el bombo lo hemos ido perdiendo poco a poco, casi sin prestarle demasiada atención. Aquí hemos ido incrementando la tensión con reverberación y, si no recuerdo mal, llevamos tocando el release. Sabemos todo lo que es el release, ¿cierto? Veo un sí y 50 nos. Aquí estoy tocando la envolvente. Hay varias maneras de hacer que un sintetizador se le abra el filtro. Puedes tocar se le abra el filtro, cause más ruido. Puedes tocar la frecuencia de corte, o puedes tocar el envío hacia el filtro, o puedes tocar el release, que hace que los sonidos sean más largos, tengan una cola más larga y hagan más ruido. Al final se trata de eso, conseguir hacer más ruido gradualmente y después bajar y dejarlo limpio. Una vez que empieza una frase nueva de compases con la armonía repetida, cerramos los filtros, en las reverbs las bajamos de volumen, etc., para que sea más limpio y menos ruidoso. Igualmente aquí hay acordes. Como en el tema anterior teníamos una melodía que se repetía durante todo el tema, y después iban añadiéndosele acompañamientos. En este caso aquí hay un sonido de acorde. No sé si habéis notado que entraba bastante cerrado. Y no sé si habéis notado que justo antes de este cambio los graves van desapareciendo con un filtro pasa altos en el... Este no es el canal. Este sí. Con un filtro low cut.
y el bombo también va perdiendo los graves para después meterlos de repente. Ese tipo de cosas, por un coñazo hacerlas, porque no son, es rutina auténticamente. Y a veces hay que curar muchísimo para conseguir el efecto que quieres. Tienes que trabajar, ¿no? Pues voy a meterle más, menos no queda bien. Pero es lo que hace que un tema, aparte de las melodías, es lo que hace que un tema sea entretenido. Hay 800 plugins que tengo aquí en el máster. Este tipo de cosas no lo suelo usar demasiado. Aquí debería estar probando. Me refiero a los excitadores y máquinas que simulan todos los rollos analógicos. Eso es un poco como lo de los motores de audio que hablábamos antes. Un programa tiene mejor motor de audio que otro y tal. Yo no termino de creer demasiadas cosas de estos, porque incluso si son ciertas, la pregunta es ¿realmente quién las oye? Y vamos a perder tiempo y esfuerzo en cosas que luego no van a ser apreciadas. No tiene demasiado sentido. Aún así, hay ciertos chismes que me gustan. Este me terminó gustando. No recordaba haberlo usado en este álbum, pero al final lo estoy usando para ciertas cosas. Me terminó gustando. Es una manera de darle, de conseguir más presencia en esta sección, de manera que no resulte áspero al oído. No sé realmente qué hace un excitador, si me lo preguntáis, no lo sé. Solo sé cómo suena. Vamos a darle caña, vamos a forzarlo para ver el resultado. Realmente lo tengo aquí al 4 y el 4 es que ni se... Lo primero que se notan son más agudos y más medios. Es curioso que... ¿Qué coño se ha bajado ese? Algo está pasando con la señal. Ahí vamos. Consigues más claridad, más medio agudos aquí. Evidentemente, si lo haces así de bestia, pues no suena agradable, pero darle un pelín así, pues puedes conseguir que ciertos temas tengan esa claridad. Hay veces que yo siempre aconsejo no conseguir rellenar el espectro con el máster. Si has hecho un tema y no tienes tu espectro relleno y tienes carencias grandes, lo suyo es volver a mezclar el tema. Tienes que irte a las pistas una por una y seguramente tu pista de voz tengas que darle más, tu pista de ritmo tengas que darle más a cada uno de los instrumentos del ritmo. Pero hay veces que es un poco solamente lo que necesitas, y por un poco meterle un plugin al máster y tocarlo, yo lo considero válido. Otros de los plugins que emulan los rollos analógicos y antiguos y que me gustan es este. Son muchos, pero voy a ver si puedo enseñar este con algo que no sea el máster, porque se nota más claramente, creo. Los uso mucho, así que tiene que estar por aquí. A ver qué es esto. No suelo, solamente si necesito cierto tipo de sonido. El silence me gusta mucho, sé cómo programar mis propios sonidos rápidamente, que es muy importante, porque yo trato de tener muy pocos sintetizadores, ya que cuanto más tengas, más tiempo pierdes buscando sonidos. Realmente, en la síntesis clásica, la síntesis aditiva, si el sintetizador es lo suficientemente complejo, puedes hacer casi cualquier sonido con él. El Silent lo es bastante complejo, tiene 4 osciladores en los cuales le puedes meter 4 osciladores, 4 subosciladores. Tiene 4 secciones de osciladores en las cuales les puedes meter. Mira, tienes la parte A, que tienes oscilador 1 y A2. La parte B, el B1 y B2, pero es que además
Esto es para definir el tipo de onda, pero luego le metes aquí voces, tienes hasta 8 voces por cada una de las partes, que si las pones sin desafinar, te suenan igual que si fuese una única, pero con más volumen. Pero lo suyo es desafinarlas un poco, y así se crean sonidos muy complejos. O sea, tienes un montonazo de osciladores para crear un ruteo aquí bastante majo, que yo no me he encontrado casi en ningún caso donde necesite algo diferente. Puedes hacer casi de todo. Ahora bien, esta es la síntesis aditiva. Luego tienes la síntesis FM, que el Silence puede emularla en algunos presets que yo he visto que suenan como FM, pero no es lo suyo. Para síntesis FM yo uso el FM8. De hecho, en este tema deberíamos tener uno. Aquí está. Con un sonido clásico de Yamaha, que es el Solid Bass, que venía en el DX21, DX100. Ese es un sonido clásico de los 80 y de los comienzos de la música house. Es un bajo que suena bastante presente y lo uso cuando tengo un poco de nostalgia y cuando necesito algo que suene, además de añadir graves, que suene presente y que me guste que la melodía del bajo se pueda oír además de las otras que suenan. Pero sin perderme de lo que estaba diciendo, vamos con los RS estos. Sí, no me termina de gustar mucho. Lo tengo ahí, lo he usado para un par de cosas, pero el Nexus básicamente es un Rockler, no es un sintetizador. Yo creo que el Nexus tiene demasiada fama porque es muy fácil y vienen los sonidos ya hechos. Entonces hay mucha gente que no sabe programar lo que quiere, no sabe sintetizar el sonido que busca, y el Nexus lo encuentra porque vienen hechos todos. Y además lo bueno que tiene es que se trabajan mucho los sonidos para que suenen actuales. Entonces, claro, cuando tú buscas sonar actual, encuentras en el Nexus algo que suene. Me gustan los pianos del Nexus porque los suelen meter unas reverbs con mucho ambiente. Es algo que tú puedes conseguir con un piano de verdad, y la reverb tal, pero ya te lo han hecho y es bastante cómodo. Vamos al... No sé si soy capaz de... A ver si elimino el bajo, que lo dejaba en solo antes. Como tengo una mano nada más, este micrófono lo tiene que sujetar a alguien. ¿Este cuál es? Bueno. Estos chismes, los Brillance Pack se llaman, de Abbey Road, vienen este y su hermano, que es con una caja negra, suenan bastante parecidos, y después este otro. Tenemos ¿por qué no suena? Este chisme es una especie de ecualización limitado, porque puedes potenciar los 10 kHz, una banda entre 3 y 5 y otra más ancha entre 2 y 7. Consigues un efecto parecido al excitador que hemos visto antes, porque no muestra nada esto. Debe ser el cable y canta flojo, porque esto no tiene ningún sentido. Bien. La pregunta es, ¿por qué usar este chisme y no usar una curva de ecualización normal de toda la vida? Estos chismes son réplicas de unas cajas que usaban en los estudios EMI, en la época de los Beatles y todos esos, cuando eran los famosos estudios Abbey Road de EMI. Usaban estos chismes que los fabricaban además para ellos. Y bueno, tiene mucha leyenda y tal, que te la puedes creer o no, pero lo que sí es cierto es que tiene cierta base científica. A la hora de ecualizar, se supone que cuando tú ecualizas estás levantando cierta frecuencia, estás levantando ciertas frecuencias en volumen. Ahora bien, esto hace lo mismo, pero tiene un pequeño retraso. Digamos que
cuando tienes un sonido con mucho ataque, pongamos un sonido agudo con mucho ataque, esto incrementa el volumen de las frecuencias agudas de ese sonido, pero lo hace con cierto retraso. De esa forma, ese ataque muy percusivo que pueda tener el sonido no se ve en sus agudos, no se ve incrementado en sus agudos, pero sí justo después. Hay como una pequeña curva, igual que el ataque de la síntesis en un sintetizador, esto incrementa los agudos gradualmente y con eso se consigue que suenen más sedosos, más suaves, que no te ataquen el oído, que no te pinchen en el oído. Y realmente, bueno, yo no oigo ese detalle porque quiero decir, esa curva de entrada no se oye porque es sutil, es rápido. Cuando le arreas mucho, no te resulta áspero el oído, eso se nota. Tanto este como este, que solamente sirve para los 8 kHz. Entonces, no sé muy bien por qué, tienen esa limitación. Este para los 8 y este puedes elegir aquí. Y los uso muchísimo porque los agudos, bueno, son importantes, tienes que rellenar esta zona. De hecho, si no los incrementas, los sintetizadores, las voces, los ritmos, no suelen cubrir. A mí no me suelen cubrir esta zona y necesito levantarlos y uso excepciones para levantarlos. Es el ruido blanco, es como el crash del año 2000. Antes se usaban crash únicamente. Hoy en día, raro es el tema que entra con un crash y todos entran con este ruido. Ruido que yo suelo filtrar en los graves para que no moleste al resto de instrumentos. Creo que es este, vamos a ver. Este. Con una ecualización que le corta los graves y nada más que tenemos la parte aguda de él para que te dé, pues eso, ruido en el momento donde necesitas más ruido. Qué obviedad. Este no era el momento. Aquí sí. ¿Cuánto mantener el ruido blanco? Aquí son 2 compases. Hay temas que necesitan que les pongas 4 compases. Yo trato de no añadir demasiado y que el tema se mantenga arriba por su propia energía y no por esta forma un poco barata de conseguir energía. Pero hay veces que no queda otra para conseguir este momento, que es el más importante del tema, que tenga la energía que requiere. Vale, pues si no más voy a cerrar este y abro otro. A ver si salen más temas de los que hablar. Mira, este tema Ups, la llave del Nexus. Este tema lo parí con el Nexus, lo estaba probando y venía un preset en el cual tocando un acorde hacía 2 arpegios combinados. Usaba las notas de tu acorde, unos de una forma y otras de otra. Tenía 2 líneas de arpegio. Y me gustó mucho lo que podías conseguir con eso. Lo que pasa es que luego no usé ese sonido del Nexus porque quería recrear esos mismos arpegios de la forma que estaban hechos con mis propios sonidos y escribiendo las notas. Este era uno de los arpegios y después tenía este otro. Los 2 sonaban a la vez y me inspiró para escribir este tema. Solamente con eso ya estoy contento de haber comprado el Nexus, porque a veces es más importante que un sinte te venga con arpegios que con sonidos. Porque esos mismos arpegios te dicen cómo crear un tema, ¿no? Te inspiran.
tema diferente, no tiene esa estructura del minuto de intro donde todo se va incrementando y después hace una presentación del tema con la melodía. Es, no lo sé, diferente, no sigue esas normas clásicas o estándar, por así decirlo, de los otros temas. Es un tema que fue creado más quizás para escucha. Sin embargo, luego tiene momentos en los cuales son buenos por la pista de baile. El redoble de los bombos no es algo que se lleve hoy en día. Bueno, casi. El álbum no es algo demasiado actual. El sonido está inspirado en el trance clásico. De hecho, ese redoble de bombos es algo que yo escuchaba hace 10, 13 años. Es un tema de progresión lenta. Tiene un recurso que es la palmada, que no la uso nada más que en la parte más álgida del tema. Ese tipo de detalles, guardar la percusión y guardártela, no usarla toda en el mismo desde el principio, puede conseguir que también el tema sea más entretenido. El tema también tiene la particularidad de que tiene un redoble sin tener parada, porque al mismo tiempo que está incrementándose el redoble, el bombo y el bajo están desapareciendo gradualmente. Fue hecho así por llevar la contraria. Fue un intento de hacer algo diferente. Creo que es bastante importante esa filosofía, porque si no, al final todos acabamos haciendo lo mismo. Todos los temas cortados por el mismo patrón. Hay que seguirlos, los patrones hay que conocerlos para tenerlos en cuenta, pero con cuidado. Vamos a hablar de los cánticos. Están aquí. Estos son de una librería bastante antigua. Y están recortados para que encajen de la forma que yo quería. Como veis, hay dos pedazos que equivalen a dos secciones. Es una librería de XS24, que es el sampler de Logic, en el cual los sonidos están en el teclado y primero tienes que ponerlas tienes que transformarlas en audio. Lo que hago es tocar las notas, grabarlas en audio, porque de esta forma es mucho más cómodo editar, estirar o cortar y empalmar con un crossfade y hacer que cambie de sílaba en el momento que tú quieres, no en el momento que el sonido original, al tempo que estaba hecho. Hay también una característica de la melodía que hacen los cánticos, y es que tratan de
tratan de seguir siempre en el mismo tono, a pesar de que el tema está cambiando de acorde. Eso consigue un efecto que no sé cómo llamarlo, pero que me gusta. Fijaros como los tres primeros cánticos son exactamente iguales, a pesar de que los acordes cambian. La música cambia de tono, pero ellos no. Evidentemente no lo puedes hacer siempre. Hay cierto acorde que ya aquí no puede mantenerlo. Y tampoco. Eso es algo que voy a poneros otro tema que hace lo mismo, y es una manera de componer que me gusta, mantener cierto elemento melódico en el mismo tono mientras otros van cambiando. Sí. Este es ese sonido que se mantiene todo el rato igual mientras los acordes del tema van cambiando. No sé cómo explicarlo, pero crea un ambiente diferente. Ahí ya no, evidentemente en el último acorde no entraba. Si cuando mantenía igual sonaba desafinado, sonaba fuera de tono. Pues si no tenéis preguntas, yo creo que lo podemos dar por terminado. Terminado la de una. Terminada la de 2, vendido.